Hoy recorremos el Burj Khalifa y la Fuente de Dubái. Hoy visitamos Dubái y te muestro la Dubai Fountain, abajo del Burj Khalifa. Quédate hasta el final para ver un show de luces y sonidos increíbles. Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. Las fuentes de Dubái son un sistema de fuentes coreografiadas ubicadas en el lago artificial Burj Khalifa de 12 hectáreas, en el centro del desarrollo del centro de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. Fue diseñado por Wet Design, una empresa con sede en California que también es responsable de las fuentes del Bellagio Hotel Lake en Las Vegas. Iluminado por 6.600 luces y 50 proyectores de colores, tiene 275 metros de largo y dispara agua hasta 150 metros en el aire, acompañado de una variedad de música árabe y mundial, clásica y contemporánea. Fue construida a un costo de $218 millones. Apertura. El nombre de la fuente fue elegido tras un concurso organizado por la promotora Emaar Properties, cuyo resultado se anunció el 26 de octubre de 2008. Las pruebas de la fuente comenzaron en febrero de 2009 y la fuente se inauguró oficialmente el 8 de mayo de 2009, junto con la ceremonia oficial de inauguración del Dubai Mall. Mecanismo. La fuente de Dubái puede rociar 83.000 litros de agua al aire en cualquier momento. Se han instalado más de 6.600 luces y 25 proyectores de color. La fuente contiene 5 círculos de diferentes tamaños y 2 arcos. A finales de 2010 se añadió a la fuente un nuevo elemento, el fuego, que perfilaba las fuentes. El incendio fue temporal para la celebración del Año Nuevo de 2011. Las fuentes de Dubái proyectan agua en el aire en muchas combinaciones y patrones diferentes. La fuente de Dubái consta de muchos chorros de agua a alta presión creados por WET, incluidos tiradores, remeros y robots acuáticos. Los robots acuáticos hacen que el agua parezca bailar mientras los wet shooters disparan agua hacia arriba. Los super shooters, que disparan agua a mayor presión hasta 73 metros en el aire, y extreme shooters, que pueden disparar agua a mayor presión hasta casi 153 metros en el aire. Estos wet shooters crean un fuerte ruido de estruendo después que se expulsa en el agua. Los extreme shooters son los que menos se usan durante cada espectáculo porque se necesita mucho tiempo para acumular suficiente presión y energía para disparar agua a esta altura en el aire. La fuente se anima con actuaciones ambientadas con luz y música. Es visible desde todos los puntos del paseo del lago y desde muchas estructuras vecinas. Las funciones tienen lugar a las 13 horas y a las 13:30 horas, así como cada 30 minutos de 18 a 22 horas entre semana y de 18 a 23 horas los fines de semana. ¿Qué hay alrededor? El parque que rodea el lago donde está ubicada la fuente es increíble, tanto de día como de noche. Además de poder ver el Burj Khalifa
desde varios ángulos podés disfrutar de muchos otros atractivos, como por ejemplo la escultura Love Me de Richard Hudson. Hudson ha descrito la escultura Love Me como que lo abarca todo en su simbolismo de amor y paz, y es una imagen icónica que cruza todos los límites. Si usás Instagram, no te podés perder el I Love Dubai para sacarte todas las fotos que quieras. De noche podés atravesar un túnel iluminado que parece viaje a las estrellas. Y todos los edificios que rodean la fuente te hacen sentir que estás ya en el futuro. Podés pasar por chorros de agua o caminar debajo de palmeras iluminadas. Y pasar por la Ópera de Dubái para terminar sacando una foto con la escultura Las Alas de México del artista Jorge Marín. ¿Por qué tenés que ir? Podés ser testigo de la fuente más alta del mundo durante tu visita al centro de Dubái. La fuente de Dubái ofrece una oportunidad única en la vida de sumergirse en una experiencia cautivadora de agua, música y luz adecuada para toda la familia. Sumergidos dentro del lago Burj de 12 hectáreas, al pie del Dubai Mall, potentes chorros de agua están dispuestos estratégicamente sobre un área del tamaño de 2 campos de fútbol. Si te gustó el video, no te olvides de comentar qué fue lo que más te gustó, así como de compartirlo y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Para más información sobre todo lo que te mostré y cómo puedes visitar este increíble lugar, no dejes de mirar en la descripción de este video. Esto fue todo por hoy, y si quieres ver cómo es pasear por el centro comercial más grande del mundo, no te pierdas el video de Dubai Mall que te dejo aquí al lado.